Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos excelentes amigos, fundadores de Arena. Es más, creo yo que fueron areneros antes de que existiera Arena. Y en ese sentido, a todos nos preocupa lo que está sucediendo en Arena y lo que está sucediendo en El Salvador. Así que he invitado a mi buena amiga Gloria Salguero Gros y a mi buen amigo Ulises Llovera. Son dos personas honestas que nunca se han lucrado ni del partido ni del Estado. Y eso creo que les da la autoridad moral para hacer un análisis objetivo y constructivo. Bienvenida, Gloria. Un gran gusto estar contigo, Alfredo, y aquí con Ulises también, que nos queremos mucho todos, así es que yo creo que estamos en un ambiente sumamente agradable. Gracias, Gloria. Bienvenido, Ulises. Gracias. Va a ser un placer estar con ustedes este momento. Gloria, corrígeme si estoy equivocado, este proceso de reconstrucción de Arena, yo lo veo como una farsa. O sea, siento que no ha cambiado nada, siento que más bien ha empeorado las estructuras anteriores, siento que es una demostración más que Arena se rehúsa a cambiar y a evolucionar, y esto de cara al próximo proceso electoral me preocupa muchísimo. Bueno, fíjate que lo que ha pasado en nuestro partido, sí, efectivamente para mí y para muchos que me han estado llamando por teléfono y a otros me los he encontrado en diferentes lugares, sí sienten que es un retroceso. Pues se nos dio una idea de algo muy lindo realmente, de que íbamos a procurar un tipo de reformas donde nadie se volviera a apoderar del partido, por un lado. Por otro lado, que íbamos a tener una serie de pesos y contrapesos. Y de antemano te puedo decir que habrá algunas personas, que nos critican a los que hablamos con la verdad, pero yo toda la vida he hablado con la verdad. Y fíjate que yo lo que hago es un llamado vehemente a todo aquel que critica, no importa de dónde venga, si viene del Consejo Ejecutivo Nacional, si viene de los sectores, si viene de una directiva departamental, municipal, en fin, no importa. Si viene del exilio. De donde sea. Como yo. De todas partes. Para mí, antes de hacer un comentario o expresar algo en contra de nosotros, me encantaría de verdad que leyeran los estatutos. Las reformas que se han dado a los estatutos, por favor, entiéndanlas, léanlas, artículo por artículo, y yo digo también palabra por palabra. Entonces van a entender realmente lo que nosotros decimos. No nos parece nosotros hicimos una propuesta seria, los fundadores. Veníamos trabajando desde hacía más de un año, nos habíamos reunido una serie de veces y sin embargo no nos atendieron en parte, pero en la parte medular no nos atendieron. Fíjate que nuestra propuesta era de que, y siendo flexibles como usted, de que dentro de la comisión política hubiera un presidente, un expresidente de la República arenero, representando a los otros, y que fuera rotativo, cada 2 años que fuera otro. Incluso dijimos que también de los fundadores, de los cuales estamos más o menos 15 o 17, de los cuales yo he hablado, 12 firmamos una carta. Yo hablé con otros 3 que por diferentes motivos no la firmaron, andamos por 15 fundadores, y dijimos, que nos habían dado una representación y dijimos que nos den 2. Y nos pareció justo, pues, y también rotativos, por supuesto, no permanentes. Entonces, eso lo concedieron. También pedíamos en una forma bien fuerte de que estuvieran representados todos los sectores, los 8 sectores, porque nuestro partido viene de una alianza, y es la alianza de los sectores. Entonces la representatividad de todo el pueblo está en los sectores. Entonces pedimos que fueran los 8 sectores. Pues no, dijeron que no. Ellos habían nombrado solo, dentro de la comisión, 2 representantes, y se logró que nombraran 4. Pero no es suficiente, definitivamente, no es suficiente.
Entonces también, y de eso podemos hablar más tarde, de cómo han elegido, que no estamos muy tampoco de acuerdo, y luego pues se llevó a cabo las elecciones de estos sectores también, que bueno, hablaremos mejor de eso, como te digo, más tarde. Entonces nosotros, esa exigencia nuestra era porque también se hablaba de pesos y contrapesos, es decir, iban a haber 3 organismos dentro del partido, que era por un lado el comité ejecutivo, el Consejo Ejecutivo Nacional, por otro la Comisión Política y por otro el Tribunal de Ética. Bueno, nos hablaron de pesos y contrapesos. ¿Cómo van a haber pesos y contrapesos si para mí la Comisión Política es un híbrido? Porque ahí introducen 3 personas del Consejo Ejecutivo Nacional. Y además de las 3 personas del Consejo Ejecutivo Nacional, también por ley el jefe de fracción, que está en el COENA también, entonces son 4 dentro del COENA. Y están los 3 expresidentes. Y están los 3 expresidentes. Que lo que se buscaba era que se fueran para su casa y que actuaran como asesores. Bueno, exactamente. Ya pongámosle un poco más, en otros términos. Más diplomático. Más diplomático. No que se fueran a sus casas, de ninguna manera, sino que estuvieran en un ente auxiliar del Consejo Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Que fuera un consejo consultivo donde el COENA, cuando él necesitaba algún tipo de apoyo, algún tipo de consulta, comentarios de parte de ellos, pues que lo hicieran. Y en eso nos parecía que sí, ¿verdad? Que puede hacerse perfectamente bien. Pero el hecho de que quedaran los 3 expresidentes de carácter permanente dentro de la comisión. Y vitalicio. Por eso, permanente vitalicios. Entonces, y con poder de decisión. Y con una influencia terrible, no nos pareció, te lo digo. Y nosotros, que bueno, nada menos, Ricardo Valdivieso dice a diestra y siniestra permanentemente, y es el que nos ha ilustrado en el aspecto democrático, que dice que nuestro partido es un partido democrático republicano liberal. Entonces, el conformar una comisión en esos términos no tiene nada de democrático, ni de republicano, ni de liberal. ¿Y él participa en esta comisión? Mira, la situación es otra, porque como hay momentos en que se realiza todo esto, en el primer momento habíamos dicho que ninguno de nosotros iba a participar, categóricamente. Ya después algunos flexibilizaron y dijeron, mira, nosotros podemos hacer algo desde adentro y nombremos. Yo no participé en ningún momento, de nada, porque no estuve de acuerdo. Entonces, porque yo lo que menciono es lo siguiente, fíjate que cuando tú entras a formar parte de una estructura de esta naturaleza, yo soy muy respetuosa y soy muy institucional. Si tú estás en un organismo colegiado y se toman decisiones por mayoría, aunque tú tengas toda la razón, como a veces prevalece la sin razón, entonces, pero tú si estás en ese organismo colegiado, no te queda más que quedarte callado, hacia afuera, ¿verdad? Puedes haber discutido hacia adentro, pero hacia afuera no puedes salir diciendo que estás en contra, que esto no me parece que no es lo correcto. Entonces yo le dije categóricamente, yo prefiero mantenerme afuera, porque si te lo puedo decir, una buena mayoría de ellos me apoyaban para que yo fuera a la comisión política, pero yo les dije que no me parecía, pues la forma en que quedaba, si nos hubieran aceptado nuestra propuesta, sí me hubiera gustado estar, pues con un solo expresidente, con los 8 sectores, en fin, y con el resto de la composición. Entonces, categóricamente les dije que no, y por como te dije antes, porque al estar adentro no puedo hablar, estando afuera puedo hablar. Entonces a mí me gusta ser una persona crítica, constructiva, porque aquí hay algo más, y creo que Ulises va a estar totalmente de acuerdo conmigo. No creo que exista nadie que quiera más y ame más al Partido Arena que los fundadores, porque nos costó todo, nos costó tiempo, nos costó lágrimas, nos tocó sangre, en fin, nos tocó dar de todo dentro del grupo. Y tú debes de recordar que balearon gente nuestra, gente la asesinaron en aquel tiempo, gente que no quiso firmar la constitución del partido, lo que nos costó andar de puerta en puerta tocando para que se sumaran y fundáramos el partido, porque siempre lo recuerdo y quiero que lo sepa todo el mundo. Roberto Dawisón decía que él quería por lo menos 100 personas para fundar el partido. El acta constitutiva, ¿verdad? Que era ante un abogado, y es como se funda un partido. Y entonces, fíjate que llegaba a cualquier casa y le decía, pongamos Pedro, préstame tu cédula de identidad. Y se la prestaba en el momento.
tú vas a ser fundador, le decía. Y eso yo lo vi hacerlo. Pero después, bastante de estas personas fueron donde el doctor Ricardo Ávila Moreira y le exigían la devolución de su cédula de identidad, porque ellos no iban a participar. Entonces te quiero decir, la fundación del partido fue dolorosa, fue difícil, y de 100 que quería Roberto quedamos 34, pues nada más. Entonces lo hicimos con amor, con cariño, porque sí veíamos una amenaza terrible para nuestro país, y dijimos, tenemos que participar y salvar a nuestro país. Y lo hicimos, gracias a Dios. Luego tuvimos que buscar 3.000 firmas, que en esa época era la exigencia. Y de las 3.000 firmas también nos costó, yo creo que a Ulises le debe haber pasado lo mismo. Buenos amigos míos los llamaba por teléfono y les decía, mira, te voy a llegar a visitar. Y yo llegaba, y ella llegaba con el libro, ¿verdad? Ya cuando le sacaba el libro, no, Gloria, perdóname, pero nosotros no. Pero miren que nosotros necesitamos, si no, no vamos a poder. No, lo sentimos mucho, mira, Gloria, mejor vete y vuelve otro día. O sea, me echaban de las casas, un poco elegantemente si tú quieres, pero me echaron de las casas. Sí. Entonces te digo, ¿cómo no nos...? Y después todo ese trabajo que hemos hecho durante todo ese tiempo, entonces que alguien venga a decir, que los fundadores somos los que tenemos, tú lo mencionaste, moralmente, verdaderamente quienes podemos hablar a favor del partido, porque lo que queremos es fortalecerlo. Roberto D'Aubuisson lo decía todo el tiempo, el partido es un medio para servirle al país, para mejorar el nivel de vida de todos y cada uno de los salvadoreños. Un partido político no es para irse a servir, no es para ir a decir, yo estoy en el COENA, yo estoy en la comisión política. Perdóname, no es eso el fin de un servidor del pueblo, de un servidor del Estado. El servicio es verdaderamente entregarse y darse y estar en las posiciones donde tú puedes crear algún tipo de influencia positiva. Entonces, por eso te digo, nosotros nos sentimos defraudados en ese sentido, pero sí, bueno, si unos compañeros dijeron entramos y vamos a participar, vamos a ver cómo nosotros vamos a estar vigilantes del trabajo. Y antes de darle la palabra a Ulises, ya casi que se nos terminó el tiempo este segmento, así que te voy a dar el segmento siguiente, Ulises, para que hagas tu exposición, pero algo que a mí me llama poderosamente la atención de este proceso, Gloria, es que prácticamente han ignorado el voto secreto, lo han dejado opcional, con promesas que yo te digo sinceramente, a la dirigencia de Arena yo hace años dejé de darle el beneficio de la duda, porque no creo en ellos. Y en ese sentido, el hecho de que hayan burlado quizás la esencia de estas reformas, lo cual es el voto secreto, a mí me preocupa muchísimo, porque lo que me indica es que el partido sigue teniendo dueño, y creo que eso nos incomoda a todos los que verdaderamente queremos a Arena y queremos a El Salvador. ¿Qué piensas de lo del voto secreto, Gloria? Bueno, fíjate que de lo único que a mí me anima un poquito es que dentro de la facultad que tiene la Asamblea, bueno, y cualquier tipo de votación, es que ya se mencionó el voto secreto, fíjate. Ya se habla pues que por aplausos, que por mano alzada y el voto secreto. Entonces es una forma que yo siento que ahora todos los areneros podemos exigir en un momento dado. No queremos mano alzada, no queremos aplausos, queremos voto secreto. Y ya está permitido. O sea que esta es una puertecita que se nos abre y es una luz en el camino, ¿verdad? Pues ojalá que Dios te escuche y que El Salvador nos ampare. Vamos a regresar en el próximo segmento con Ulises. Él tiene una propuesta interesante. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ulises, tú estás en el partido desde los tiempos del movimiento nacionalista salvadoreño. Sos de los que viste entrar a Roberto D'Aubuisson al movimiento nacionalista salvadoreño. Fuiste de los que arriesgó su vida. Como dije anteriormente, nunca se ha lucrado del partido.
has sido una persona intachable, luchador, me consta que sos un patriota y que nunca te has querido involucrar en política porque simple y sencillamente no está en tu persona hacerlo. Ahora, platicábamos fuera de cámaras cómo el partido ha sido secuestrado por gente que inclusive estaba en otros partidos al principio de la lucha política. Y ese secuestro, a mi manera de ver las cosas, ha desnaturalizado totalmente no solo al partido, sino que al país. Ya Gloria lo dijo, no es ni republicano, no es democrático y peor aún, no es liberal. Porque el que verdaderamente cree en la libertad no puede creer ni mucho menos aceptar en abusar de la libertad y generar un libertinaje. Tú tienes una propuesta, me gustaría escucharla. Bueno, muchas gracias. Yo he observado que las sociedades entre más democráticas son más prósperas. La democracia crea un ambiente donde las mejores ideas salen a la luz, se siguen y traen prosperidad a los pueblos. La democracia, con todos sus defectos, es el sistema que ha traído más prosperidad en la historia de la humanidad. La democracia se apoya en instituciones. Entonces es bien importante que las instituciones funcionen porque esas son la base de la democracia. Y una cosa muy importante son los partidos políticos, que son parte de esas instituciones democráticas donde permiten que sean los mejores, que sean los más aptos, los que sean elegidos para gobernar el país. Y yo quiero poner un ejemplo, vuelvo a repetir, el ejemplo de las primarias en los Estados Unidos, porque yo confieso que yo sueño que Arena sea una institución moderna, democrática, donde afloren las ideas, como son esos dos partidos de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano. Yo veo que en las primarias de estos dos grandes partidos salen las propuestas, se debate, la nación entera, esa gran nación que es los Estados Unidos, esa nación donde todo el mundo quiere ir para hacer su vida, para poder mandar plata a sus familias, ¿verdad? Porque aquí se critica mucho el imperio y que ya está fracasando el capitalismo, pero cuando se trata de problemas del estómago, la gente es más sensata. La gente quiere ir a ese gran país. Y yo veo cuando salen las primarias en Estados Unidos, que debaten en cada partido, salen las mejores ideas, el pueblo entero está atento y después cuando van a la elección, todo mundo sabe lo que representa cada candidato y eso me parece maravilloso. Ya después pues el pueblo decide quién es el más sensato y quién lo va a liderar para ser exitosos y tener prosperidad. En cambio aquí, como no se debate, todos son gallos tapados, ¿verdad? Vos no sabés, son como esas sorpresas de 5 centavos que cuando las abrís los comprás y ya cuando has elegido te venís a dar cuenta lo que son, ¿verdad? Entonces esas sociedades fracasan. Y bueno, y quiero poner como ejemplo la América Latina y El Salvador en particular. Somos un país que en los últimos 50 años hemos crecido aproximadamente un 1% nuestra economía. Y bueno, pues somos casi un estado fallido. Las Naciones Unidas nos han situado en estado de alerta, que ya es el paso anterior al estado fallido. Fíjate que, bueno, mira lo que el tanque de pensamiento Fusades ha sacado últimamente, cómo vamos retrocediendo hacia la pobreza. Claro, somos una sociedad que desgraciadamente no creemos en la democracia. Aquí todos son caudillos, todos son honchos, todos son jefes, todos son líderes y se privatizan las instituciones. Si vos te das cuenta, todos los partidos políticos tienen dueño o dueños. Entonces las privatizan y entonces la democracia no funciona, no se debate, no salen las ideas
y lo que sale es desempleo. Entonces yo quiero hacer una propuesta al país, quiero hacer un análisis de lo que proponen las 3 diferentes corrientes, o digamos hay 4 partidos ahorita, 4 partidos que van a correr para las elecciones. Tenemos a los militares, que son de derecha, pues ya los vimos gobernar, hemos crecido en los gobiernos de ellos el 1% de nuestra economía. Tenemos a Tony Saca más o menos anduvo un crecimiento aproximado de 2,5% la economía cuando él gobernó. También él se dice decir de derecha. Tenemos Arena, en los 20 años crecimos alrededor de un 3% en nuestra economía en los 20 años de nuestro queridísimo partido. Y tenemos la otra propuesta, que es una propuesta marxista, donde nosotros vemos cómo están esos países que han sido marxistas. ¿Verdad? El marxismo comenzó en 1917, en la Revolución de Octubre de 1917. Estamos en el 2013, nos faltan 4 años para que el ejemplo de lo que fue el marxismo y el comunismo llegue a los 100 años. Ya sabemos todos hacia dónde nos va a llevar ese modelo. O sea, faltan 4 años para ver los frutos de 100 años de alrededor, llegaron a haber como cerca de 20 países comunistas en el mundo. Ya sabemos hacia dónde nos llevan. Entonces, si vemos que todas las corrientes que van a correr a elecciones, ya todos sabemos qué son, hacia dónde nos lleva. Y hoy quiero hablar de la juventud salvadoreña. Antes, el año pasado, se hablaba de que cada año entraban de 30 a 35 mil jóvenes buscando un nuevo empleo cada año. Entonces ahí la vez pasada salió un economista, Miguel Acayo, y dio unas cifras muy interesantes, que para que la economía salvadoreña le pudiera dar trabajo a esos 30 a 35 mil nuevos empleos que se necesitan cada año para nuestra juventud, se necesitaba crecer del 10 al 11%. Entonces, cuando vemos lo que hemos venido creciendo, ¿qué nota le puedes dar a esos gobiernos? O sea, si vamos a agarrar el 10% como base, la nota que les puedes dar es 1, 2 y 3. O sea, totalmente aplazados, ¿sí o no? Entonces, veo que el rumbo del país es verdaderamente aflictivo. Esta semana salió en el periódico nuestro tanque de pensamiento, el único tanque de pensamiento que hay en el país, FUSADES, hablando de que se necesitan 60,000 nuevas fuentes de empleo al año para darle trabajo a la juventud. Entonces, lo que yo veo es que el que está dando más trabajo es el crimen organizado. Que ya hay, he oído yo que ya en los periódicos y todo, que hay alrededor de 100,000 mareros. Entonces, verdaderamente la situación de este país, los próximos 10 años de este país, verdaderamente son terribles. ¿Verdad? Entonces, yo quiero hacer una propuesta, porque es fácil solo venir a criticar y criticar y criticar. Hay que hacer también propuestas. Yo la propuesta que quiero hacer para este país es una experiencia que tuvieron nuestros primos hermanos, los ibéricos. Los ibéricos son Portugal y España, que eran los países más pobres de Europa. Eran países subdesarrollados. Pues ellos, al ver el fracaso, la falta de empleo y la pobreza, lograron ser convencidos por el resto de países de Europa. En el caso de España fue Willy Brandt el que convenció a los del PSOE para que aceptaran entrar al mercado común europeo. Ellos, al entrar a la Unión Europea, se sometieron, les pusieron un arnés jurídico, económico, y en cuestión de 15 años son países que pasaron a ser de subdesarrollados a países desarrollados. Entonces yo quisiera proponerle al país que, como vemos que hemos fracasado y los partidos políticos verdaderamente no nos llevan a ningún lado.
Y la juventud necesita urgentemente empleos en este país. Y para que haya empleos tienen que haber inversiones. Entonces yo lo que propongo es que todos aceptemos que somos un fracaso, que hemos fracasado, porque por ahí tenemos que comenzar, y que hagamos un pacto, un segundo gran acuerdo de nación, y que sea las Naciones Unidas las que nos lleven a poder llevar este plan de desarrollo, porque ya que firmamos la paz con Naciones Unidas y todos nos sometimos y todos tuvimos que ceder, hoy deberíamos volver a ceder todos y que las Naciones Unidas nos lleven a hacer lo que se debe de hacer basado en la experiencia de nuestros primos hermanos los ibéricos, para poder en realidad empezar al desarrollo de este país. Ahora, hay una gran diferencia, Ulises, y perdóname que te interrumpa, entre las Naciones Unidas y la Comunidad Europea. Las Naciones Unidas es una torre de Babel, a donde el discurso es disparatado y tenés una amplia gama de experimentos políticos que a mí, sinceramente, las Naciones Unidas me da miedo. O sea, yo preferiría afinar tu propuesta a que o nos metamos a la Comunidad Europea como ejemplo, o nos metamos a la Comunidad de Norteamérica como propuesta. Acordate que tenés ya una comunidad que todavía no ha llegado al momento político, a donde está Canadá, Estados Unidos y México. Ahorita está en la etapa de lo económico, no ha llegado a la etapa política. Pero sí me parece interesante tu propuesta, porque parte de una realidad, parte de la realidad del fracaso. Y somos una sociedad fracasada, nos guste o no nos guste. La partidocracia, y ahí se involucran todos los partidos, Gloria, y yo creo que tú sientes el mismo desprecio por la partidocracia que yo siento, y es la que nos ha llevado al fracaso nacional y de sociedad que estamos viviendo. Yo he hablado de las Naciones Unidas porque ya tenemos una experiencia. Cuando nosotros nos estábamos matando los 10 años de la guerra que tuvimos, fueron las Naciones Unidas los que nos sentaron y nos hicieron llegar a pactar. Entonces, por eso hablo de las Naciones Unidas. Pero sería, esta es una propuesta que va más allá de los partidos políticos. Esta es una propuesta que yo le hago a la nación y es a la sociedad civil. Esta es una propuesta que va más allá de ellos, porque ellos tendrán en su momento que acompañar la propuesta, y lo interesante de esto es que ningún partido se va a lucrar de esta propuesta, porque van a ser todos los que van a entrar tratando de hacer el bien para la juventud salvadoreña. Entonces no va a haber que uno va a sacar más que el otro. ¿Vea? Esa es una cosa. La otra cosa es, a mí mi padre siempre me decía, y me lo repitió toda la vida, de que podía más un muerto de hambre que 10 letrados. Y eso yo le he corroborado. ¿Y por qué es eso? Yo lo analizo que es porque el muerto de hambre siente un deseo enorme de triunfar, mucho más que un letrado que está bien comido y bien vestido. Entonces ya somos 7 millones de muertos de hambre. Yo estoy seguro que vamos a tener más deseo que 70 millones de gringos o de europeos. Entonces, claro que nosotros, esta es una propuesta general, y por supuesto que bienvenidas todas las ideas. Estoy seguro que con tanto salvadoreño inteligente y bien intencionado que hay en este país, la podemos enriquecer, si va a ser de esta forma y otra. Este solo es el comienzo, ¿verdad? Y me baso en eso para hacer la propuesta, y no solo seguir criticando, sino que, hombre, trabajemos por la juventud. Es una lástima ver cómo nuestra juventud se desangra, la asesinan, la miseria, la pobreza, y mira, verdaderamente hay que hacer lo que podamos por sacar estos niños y estas niñas de esa miseria.
Perfecto. En el próximo segmento, Gloria, quisiéramos que analizáramos de aquí para adelante. ¿Qué se puede hacer con Arena, con la partidocracia y con el próximo gobierno? Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Gloria, ¿qué es lo que tú ves de aquí adelante? Como dije yo, estamos a las puertas de un proceso electoral. Nuestro partido va en retroceso. Me duele ver a mí que Arena no está haciendo propuestas específicas. Me duele que la campaña no despega. Sinceramente me preocupa, Gloria. Bueno, fíjate que cuando tú hablabas también de la partidocracia, yo te quiero mencionar, haciendo una historia de unos segundos, de que el pueblo salvadoreño vivió en una, diríamos, bueno, en una dictadura, en una tiranía militar. Y por eso hablan pues los que se fueron a las armas, el pueblo en general estaba también descontento, porque realmente no había una democracia en nuestro país, ¿verdad? Yo tengo anécdotas de aquella época, de cosas, pero no es muy largo. Entonces, yo creo que todo mundo ha luchado para que los militares desempeñaran el puesto que les corresponde, y se ha logrado. Pero en lugar de tener ahora una dictadura militar, tenemos una dictadura de partidos políticos. Y francamente, aquí es donde yo digo que debería haber una reflexión al interior de los partidos políticos, de los partidos, no digo de las dirigencias, porque las dirigencias se aferran al poder, a la posición y no quieren ceder en absoluto. Pero cuando de verdad uno quiere el bien del país, se tiene que sacrificar y ceder. Entonces, fíjate que uno ve a veces unas decisiones en la Asamblea Legislativa que en nada ayudan al país, así como hay otras que sí ayudan. Pero a conciencia, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Como tú dices, y yo digo para los futuros mandatarios de nuestro país o funcionarios en general, es tener conciencia de país, tener conciencia que los partidos políticos y el estar en esas posiciones no son de un privilegio para aprovecharse de ese privilegio. Porque es un privilegio estar, qué sé yo, de diputados, de ministros, donde se toman las decisiones, sino que poner aquella fortaleza, aquel poder al servicio realmente del país. Porque mira, si trabajamos en favor del país, del pueblo en general, ¿qué va a suceder? Que todos vamos a estar mejor y nos va a favorecer a todos, en lo político, en lo económico, en lo social, en todo, en términos absolutos. Entonces, fíjate que si nos remitimos al momento actual de ahorita, yo me siento muy mal, te voy a decir, y muy defraudada, por ejemplo, de esa confrontación permanente de un gobierno, del FMLN, con la empresa privada. Permanente el pleito, ¿verdad? Entonces, eso ha desmotivado a los empresarios. Yo conozco varios amigos míos que tenían proyectos en camino y los han paralizado. Han dicho, no, mira, vamos a esperar a ver qué sucede en el 2014. Entonces, esto va en detrimento de la creación de empleo. Y la enfermedad más grande que existe en una sociedad, no sé si ustedes la van a compartir conmigo, se llama falta de empleo. Claro. Fíjate que a veces se preocupan más de otra serie de cosas los gobiernos, pero es el empleo. Si tú tienes empleo, cada ciudadano resuelve sus propios problemas. Entonces, ¿cómo propiciar el empleo? Dando verdaderamente una seguridad jurídica, un respeto a la institucionalidad del país. Y cuando se habla de institucionalidad, lo que queremos decir todos los que hablamos de institucionalidad es respeto a las leyes y dar seguridad, es decir, mandar un mensaje de que no se van a estar cambiando las reglas del juego, o sea, las leyes, de un día para otro, de un mes para otro, incluso de un año para el otro. Cuando tú das reglas del juego claras y son permanentes, eso alimenta realmente a la inversión. Y al tener inversión tenemos empleo, y al haber empleo tenemos menos maras. No van a haber, se va a disminuir las maras, se va a disminuir la delincuencia en sí misma, la vagancia, en fin, tantas cosas. Van a haber menos enfermos, porque la falta de empleo provoca enfermedad.
enfermedad psíquica, mental. No tengo para pagar la casa, no tengo para pagar medicinas, no tengo para comprar la comida. Entonces, para mí un gobierno, el que sea, el principal foco tiene que llevar. Fíjate que antes dicen la educación, la medicina, o sea, la salud pública. Pero yo pienso que no, que primero es el empleo, porque el empleo te contrarresta la necesidad de la gente de ir a los servicios públicos, por ejemplo. Te contrarresta que si ya tú tienes fondos, pues puedes financiar los estudios de tu hijo, ¿verdad? En donde sea. Entonces, para mí el empleo es la base de todo. Entonces yo hago un llamado a este gobierno. Incluso ahorita, fíjate que yo me siento muy, pero muy triste de ver que ayer salía en los medios de comunicación que se habla del subsidio a través de la ayuda familiar que se le da, que no se les está dando, ¿verdad? Entonces este gobierno habla con palabras, pero no con hechos. Pero fíjate que para mí lo más aclaratorio de nuestra realidad es que en este gobierno del cambio es a donde más se ha empobrecido al país. Pues sí, hemos cambiado para empobrecernos. O sea, entonces, parte de lo que Ulises decía, la gente tiene que darse cuenta hacia dónde vamos. O sea, y yo siento que los partidos políticos, y aquí de nuevo a nuestra querida Arena y a la futura campaña, no están aportando verdaderas ideas. O sea... Pero aquí te quisiera decir algo, porque realmente es algo que lo hemos oído. Fíjate que el presidente de la República, el presidente del FMLN, porque no hay que decir categóricamente, es el FMLN el que está gobernando el país. No tienen dinero para pagar los subsidios, no tienen el subsidio del gas, no tienen para pagar esto, no pueden pagar lo de esto de las familias. Pero si ni siquiera le pagan a los policías, Gloria. De la comida de los policías. No, pero lo más tremendo y dramático, porque es dramático, que está pensando el gobierno del FMLN al decir que van a crear 18,000 plazas nuevas. Pero por Dios, señores, si no hay dinero para pagar ni la comida de los policías, no hay dinero para las medicinas del hospital, no hay dinero para arreglar las máquinas lavadoras de los hospitales, que puede llegar a haber una contaminación tremenda. Y estás hablando del gobierno que más dinero ha recaudado. Así es. En la historia del Salvador. Alrededor de 3.300 millones de dólares al año. ¿Qué se ha hecho ese dinero? Exactamente. ¿Qué se ha hecho ese dinero? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. No, y fíjate que insistir en eso, no hay dinero para componer las lavadoras de los hospitales. Pero hay dinero, hay una demagogia del gobierno del FMLN de decir vamos a crear 18,000 plazas. Perdóname, ¿con qué dinero, por favor? Dime tú, Ulises, dime tú. ¿Con qué dinero, pueblo salvadoreño, van a...? No, que van a hacer incrementos salariales, cuando estamos viendo en otros países que tienen problemas económicos, lo que han hecho es congelar salarios y en algunas partes hasta disminuyen los salarios. Entonces, aquí estamos haciendo todo lo contrario. ¿Para qué? Para hundir al país. Esto no puede ni debe de ser así. Ulises. Sí, yo quisiera añadir de que todas estas ofertas de subsidios que a la gente le encanta, ¿verdad? Y la gente cree, vota por ellos, y lo que vienen a hacer es, para dar todo este montón de subsidios, vea que los pantalones, los zapatos, el vaso de leche, el subsidio al gas, el transporte público, lo que en realidad están haciendo es sacarlo de los 3 subsidios básicos, que es la educación, la salud y la seguridad. De ahí están sacando esa plata para meterle en las otras cosas. Total que no se hace ni bien una cosa ni la otra. Y claro, si estamos en esa confrontación, no viene la inversión, porque cuando la empresa privada los critica, entonces se enfurecen. Pero fíjate que a mí lo que más me preocupa es que el discurso es dar, regalar, no es producir, ese es el no problema. Es generar. Ese es el problema. Y regalar lo que no es de ellos. No, correcto. Ese es el problema. Pero fíjate que también me preocupa no es sostenible. Por el lado nuestro, y aquí estoy hablando de la derecha, y quiero hacer la salvedad
que hay una falsa derecha y una verdadera derecha, pero la falsa derecha, que es la que está en el poder de nuestro partido ahorita, lo que anda buscando es la garduña, porque yo no he visto una propuesta de Arena de eliminar los privilegios empresariales que tanto nos ha costado en El Salvador. Es más, yo he visto a la dirigencia de Arena defender como gatos panza arriba esos privilegios empresariales, que son tan dañinos como la repartición y convertir el país en piñata. Entonces, aquí es a donde yo demando de la clase política y especialmente de los candidatos a estas elecciones que den respuesta a esto. O sea, o vamos a convertir a un país en una piñata, en una garduña, o nos vamos a decidir de una vez por todas a producir y a generar. Fíjate que cuando tú hablas de la falsa o... De la falsa derecha. De la falsa derecha, yo te podría decir esto. Estamos hablando tal vez de los empresarios. No es de los empresarios, es de aquellos empresarios, entre comillas, del Estado. Aquellos empresarios, entre comillas, porque para mí no son verdaderos empresarios, que han lucrado de sus aportaciones a Arena, de sus cercanías a los gobiernos. Con buenos réditos. Y que han comprado privilegios. No, pero a eso y iba. Que ha resultado un buen negocio para ellos y un pésimo negocio para El Salvador. Mira, yo quiero mencionarte algo, porque mis respetos para el buen empresario. Eso toda la vida. Fíjate que yo, mi primer patrón cultural es empresaria y el segundo es ser política. Yo por eso en las partes que yo he estado dentro del gobierno he logrado resultados, porque yo trabajo con el fin de tener resultados, no de apropiarme de nadie, nada de disfrutar de esto, no, en absoluto. Entonces, pero para mí un buen empresario, yo te digo que lo he dicho en varias oportunidades y lo repito ahora, para mí un buen empresario, un empresario creativo, un empresario que se esfuerza, un empresario que pone todo, se sacrifica, arriesga, etcétera, merece un monumento, porque da trabajo, porque logra un desarrollo de la población, en fin, claro, para mí yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí el empresario que abusa, que se beneficia, que no paga sus impuestos, porque aquí hay empresarios de empresarios y que no pagan impuestos, y no pagan cientos de millones, te voy a decir. En otra época eran colones, ¿verdad? Ahora son millones de dólares. Entonces yo te digo, para mí ese empresario, para mí, no merece ningún tipo de respeto. Porque esos no son ni de derecha ni de izquierda. Para mí son gente verdaderamente que son unas personas egoístas, que solo piensan en ellos mismos, y por eso nuestro país está en las condiciones en que se encuentra. Mira, y tú dijiste una frase que yo, por lo menos yo en mi vida la voy a recordar toda mi vida, y es una de las grandes lecciones que has dado a este país, cuando nombraste a Arena SADCB. Y ese es el problema de Arena ahorita, el SADCB. Privatizada. Pero privatizada los réditos y socializados los costos. Fíjate que dice Andrés Oppenheimer, el brillante periodista argentino radicado en Florida, dice que la diferencia entre los empresarios de América Latina y de un empresario del primer mundo, léase Estados Unidos, Unión Europea, es la siguiente, que los empresarios en el primer mundo ocupan la tecnología para aumentar eficiencia y para aumentar competitividad y en base a eso hacer plata. En cambio, el empresario latinoamericano lo que hace es estar a la sombra del Estado, corromper a los funcionarios públicos para formar sus monopolios o oligopolios y así hacer plata a costa del consumidor. Decime si no es un bello análisis el de Oppenheimer. No, pero es una triste realidad. Tristísima. O sea, el Estado fallido que se convierte en piñata. Mira, yo no voy a mencionar nombres, pero yo acabo de viajar por 3 países centroamericanos y a mí me duele ver ese enriquecimiento ilícito, ese enriquecimiento de repente, que de dónde sale. Y no todo es crimen organizado. Hay crimen desorganizado. O sea,
de cuellos blancos. De cuello blanco, ahí es el uso patrimonialista del Estado. Y es lo que yo quisiera ver, que Arena se rebelara en contra. Y eso es lo que me preocupa de la Arena ahorita, eso es lo que me preocupa de la Arena, de estas reformas malavidas que han hecho, que lo que están haciendo es cimentando esa triste realidad. ¿Qué vamos a hacer, Gloria? Bueno, mira, para mí, nunca bajar la guardia, nunca colgar los guantes, hay que mantenerse en la lucha y hay que ser perseverantes. Y yo eso lo he sido todo el tiempo y te voy a decir que yo reconozco plenamente que yo no soy muy grata para algunas personas dentro del partido y de otros partidos. Estás en buena compañía. Por supuesto. Entonces, fíjate que no soy muy grata y uno de mis talones de Aquiles, digamos, fue que yo quitara, digamos, la partida secreta de la Asamblea, que no era nada despreciable, pues era $1 millón en el periodo aproximadamente. Un lindo ejemplo para nuestra clase política. Quité la franquicia de la presidencia de la República, de la presidencia de la Asamblea, no de la Asamblea, que es diferente las franquicias. Y de común acuerdo con los diputados, quitamos la franquicia de los diputados. Pues grandes dirigentes nuestros me han dicho en diferente tiempo: Gloria, ¿y para qué quitaste la partida secreta? Porque no me parecía democrático, le dije. No me parecía que la presidencia de la Asamblea tuviera ese privilegio. ¿A cuenta de qué? Había ido a competir como diputada, como todos los diputados. Luego, para llegar a acuerdos dentro de la Asamblea, a veces decían que era para comprar voluntades. Yo nunca compré voluntades, porque no tenía dinero tampoco. Lo que yo hice para lograr un objetivo dentro de la Asamblea fue emplear tiempo. Y me dediqué de verdad, día y de noche, a platicar y a hablar y a convencer a los demás. Fíjate que habían algunas personas o diputados de Arena que me decían en esa época: mire Gloria, o mira Gloria, ya tenemos 43 votos. Y si tenemos 43 votos, démosles en la nuca a los demás. Decían: no, miren, eso no puede ser. Tenemos que tratar de que todos lleguemos a un consenso. Y yo trataba de convencer y de convencer y de convencer. Pero para eso se necesita esfuerzo, sacrificio personal, y el rédito era la satisfacción de lograr mi objetivo. ¿Ven? Eso se llama la dictadura de las mayorías, que es nefasta. Y fíjate que yo lograba, a base de hablar, de comprometerlos a que me votaran. Y si no me llegaban a votar, los neutralizaba. Entonces, y yo te puedo decir, yo me remito a los hechos en la Asamblea, aproximadamente el 98% de todos los dictámenes de la Asamblea en mi periodo salieron con los votos de todos, pero a base de convencerlos, sí, y decirle: bueno, si tú has trabajado tanto, a gente del FMLN, si ustedes han luchado tanto y esto es positivo para el país y ustedes hoy tienen la oportunidad de aportar los votos, ¿por qué no lo van a hacer? Y vaya, sí, tienes razón, no. Y así íbamos caminando. Pero yo eso es lo que te quería decir, que por eso hay gente que, claro, quieren llegar a lucrarse del gobierno, del partido, a base de ganguerismos, de no trabajar, pero echarse el dinero a la bolsa de la manera más fácil, y yo no lo comparto. Bueno, ha sido un gran gusto tenerlos, creo que los aportes han sido valiosos, tenemos que mantenernos vigilantes y no soltar la presión. Yo en lo personal, desde esta trinchera, pienso seguir presionando a los candidatos y espero tenerlos a todos en este programa. Y algo que sí les voy a exigir es propuestas. Y debate. Y el debate lo harán ellos. A mí me tienen que proponer y convencer, porque yo he dicho que yo en este contienda electoral no voy a votar por ningún partido, no voy a votar por ningún candidato. Por el programa. Voy a votar por programas. El programa que me convenza, sinceramente, es al que voy a apoyar. Muchísimas gracias, les agradezco. El Salvador les agradece y Arena les agradece. Muchísimas gracias y un abrazo para el pueblo salvadoreño. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en Voz Alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.